Muy buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Aquí empezando la semana, empezando el portal desde la 91.9 Mantra FM y todas nuestras plataformas virtuales. Y hoy no vamos a perder demasiado tiempo porque creo yo que Tartaria está que arde. No sé si toda esta información que emerge en este momento vincula con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque eso también lo tenemos que ver. Y lo tenemos aquí a nuestro querido y gran amigo Carles Torá. Quienes no lo conocen, a lo mejor hay pocos, pero vamos a decir que él es investigador de la verdad absoluta. Y lo que no es poca cosa es que tiene contactos para llegar a esa verdad. ¿Es así, Carles? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, querida Maga? Gracias. Un gusto de nuevo y un placer estar aquí con vosotros, con toda la gente aquí en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, es muy complicado llegar a la verdad, sí que es complicado, y sobre todo a la verdad absoluta, pero como mínimo, aunque nos llamen locos y chalados, como mínimo a veces los locos y chalados sueltan cosas interesantes que seguramente años más tarde o bastantes años más adelante, la gente se empieza a dar cuenta de que, caramba, esos locos no decían tantas locuras. Pero bueno, bien hay que presentar una pequeña base sobre temas completamente diferentes de lo que nos cuentan y como mínimo pues que no se ha dicho, ¿no? Y que quede apuntado y que ahí están los datos. Hay posibilidades de cosas que no creemos y que no imaginamos, que quizás desmonten todas las versiones oficiales y bueno, pues en eso estamos, querida, y lo que intentamos es soltar prenda para que poco a poco la gente vaya sintetizando o sintiendo en cada uno de ellos si les sirve para muchas cosas y para muchas veces que alguien ha tenido diferentes tipos de experiencias y que no puede explicar y que cuando vamos soltando datos completamente diferentes a las versiones oficiales, a muchas personas les cuadran cositas. Entonces, Claro, por bueno, eso, esto es muy importante lo que estás diciendo, Carles, porque pensaba que el tema de Tartaria, ¿hasta dónde está vinculado con los tiempos que hoy estamos viviendo? ¿De qué manera nos afecta o nos cambia? hombre, nos afecta porque han eliminado del mapa la antigua civilización más importante que ha habido antes de la nuestra y que hace muy poquitos años, y lo que nos hace llegar a una conclusión tremenda, y es que gran parte de la historia que nos cuentan, si eso fuera cierto, sería completamente manipulada. Entonces, wow, estamos hablando de cosas serias, ¿eh? Claro. Carles, ¿de qué manera crees tú, ahora, qué es lo que está pasando con Tartaria? Digamos, en qué contexto estamos para empezar a profundizar en este tema hoy? Bueno, Tartaria está completamente no solo eliminada del mapa, sino completamente tachada de todas partes, sobre todo por dos razones muy importantes. Bajo mi punto de vista, a ver, todo lo que os voy a contar ahora, tomároslo como si fueran especulaciones, no os lo tomáis como la verdad absoluta, pero como mínimo para que tengáis una opción diferente a la oficial. Imaginemos por un momento en que estas hipótesis pudieran ser ciertas de una forma u otra. Bien, se ha eliminado todo esto, sobre todo porque la élite actual, evidentemente emparentada con la anterior, con la antigua, la de antes, tuvo que hacer algo, una especie de reset, que es lo que tanto se habla de los resets. ¿Por qué? Porque parece ser que esta civilización tartaria, que ocupaba prácticamente todo lo que llamaríamos nuestro mundo actual, tenía dos cosas que para la élite evidentemente no eran nada buenas. La primera es que tenían un sistema de energía completamente libre, lo que siempre estamos llamando ahora y estamos buscando y estamos queriendo intentar investigar con todas las informaciones de Tesla, etcétera. Parece ser que esa civilización sí tenía toda esa información, trabajaba todo ese tipo de electricidad libre, de fusión fría, de fisión fría y de diferentes tipos de inventos que hacían de que, evidentemente, si todo era libre, no existía la pobreza, no existía la Claro. hambruna, todo estaba completamente abierto y era un mundo evidentemente lleno de maravillas. Y por otro lado, igual de importante o más, es el tema de la salud, el tema de la sanación. Tenían también un sistema de salud con el cual no hacían falta hospitales, no hacían falta médicos y sobre todo
no hacían falta medicamentos, porque tenían un sistema también de maquinaria que estaba interrelacionado con lo que llaman hoy en día la energía bioescalar, que se utiliza utilizando el éter de lo que sería el quinto elemento que está en nuestra atmósfera, para que con ese tipo de máquinas, como las famosas camas BedMed, que podían autosanar cualquier tipo de cosa. Entonces, claro, Maga, imagínate un mundo sin enfermedades, un mundo sin pobreza. Claro, la élite ahí no pintaría nada. Pues creo que estás empezando a entender el Sí, sí, por qué se sí. eliminó toda esta antigua civilización llamada Tartaria. ¿De qué manera crees que hoy podría activarse toda esa información? O sea, ¿es potencialmente peligrosa la información porque esto podría resurgir otra vez? ¿Hay Sí, cómo resurgir todo esto, todos estos elementos para que volvamos a la energía libre, volvamos a la salud perfecta? de hecho, si estamos hablando tú y yo ahora de esto, ya es algo, ya es un punto importante. Estamos ya hablando de Tartaria. Mucha gente está ya preguntando Tartaria, ¿qué es esto? Está llegando, no se sabe cómo, esquemas, inventos, patentes de lo que utilizaban antiguamente con esas camas médicas. Están llegando información a cuentagotas, es cierto, muy poca, por eso los que estamos hablando de todo ello, que no somos demasiados, se nos tilda de charlatanes. Bien, pero lo importante es que hablen, que hablen, que hablen. Cuanto más hablen, aunque sea peor, seguirán hablando y seguirán escuchando información de Tartaria que a lo mejor ahora es bastante irrelevante porque la gente, y te lo digo sinceramente y de corazón, yo me estoy dando cuenta que la gente sigue escuchando todo lo que decimos y la mayor parte de ellos se siguen riendo de las charlotadas que decimos. Pero poco a poco hay personas que están teniendo, como decía antes, pequeñas experiencias que están empezando a hilvanar, a hilar hilos y están entendiendo cosas que antes eran inexplicables teniendo este tipo de información. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, que si ahora estamos hablando de ello, si ahora cada vez, aunque pocas personas están empezando a escuchar y a sintetizarlo y cada vez serán más y cada vez espero que vaya llegando más informaciones, me pregunta si es una manera de intentar poder resurgir todo ello. Bien, si no lo creyera, yo no estaría hablando de esto, intentaría estar hablando de otra cosa que fuera más provechosa. Pero si lo estamos haciendo, a pesar de que siguen burlándose muchísimo, no pasa nada, no hay problema, nosotros seguimos dando información porque seguirá llegando más información. ¿Puede esto repercutir en que en algún día la energía libre o las curaciones puedan ponerse a la hora del día como hace bastantes años o no tantos años, por cierto? Pues yo creo que sí, pero costará mucho. Sí, porque sigue habiendo muchos dormidos, muchas personas que están totalmente manipuladas. Costará, 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 pero ya lo sabes, querida, lo último que se pierde la esperanza. ¿Hay algún lugar donde se esté guardianando toda la información de Tartaria? Carles, digamos, si tuviéramos que, no sé si hay una fuente, varias fuentes, pero em, me refiero, ¿tú cómo recibes esta información? No pido que reveles tu fuente, pero ¿de qué manera te llega a ti también? Sí, sí, hay varios lugares donde hay información. Evidentemente, el Vaticano tiene mucha información de esta Ah, escondida. sí, Sí, bien. sí, por supuesto, ellos tienen esta información, pero evidentemente no la van a sacar nunca. Hay información escondida en Alaska, hay un famoso triángulo en Alaska, donde es el lugar del mundo con más abducciones, y ese tema no se conoce, no se conoce demasiado, y ahí también encerrada mucha información. La famosa cueva de los tallos, donde buscaban las famosas placas metálicas, tienen también guardada información de Tartaria. Hay lugares en los centros maoríes tanto de Australia, de Tasmania, de Nueva Zelanda, donde debajo de la tierra en cuevas hay información tartaria, pero es que además no hace falta rebuscar tanto. La mayor parte de arquitectura que podemos ver en todas las grandes ciudades del mundo, arquitectura de lo que nos cuentan, entre comillas, años 1600, 700, 1800 y principios del 1900, son edificios de Tartaria, lo que pasa que reconstruidos. Si vemos la mayor parte de edificios de ministerios, de catedrales, de iglesias, de fortalezas. Era arquitectura imperial, que era arquitectura de Tartaria, solo que se ha modificado el contexto de para qué sirve ese edificio, ¿no? Entonces tenemos esqueleto de Tartaria hoy en día transformado, manipulado y cambiado en otro tipo de aposentos, digámoslo así. Pero Tartaria está presente en todas partes, en todas las ciudades del mundo. Fíjate
que le recuerdo que la última vez que estuve precisamente en Buenos Aires, recuerdo que estaba paseando por la avenida Santa Fe, cerca de la zona de los teatros, y estaba bajando porque me iba dirección hasta Puerto Madero. Sabes que desde Avenida Santa Fe llegas al final hasta Puerto Madero. Estaba paseando por esa zona y recuerdo que iba con otras personas y íbamos mirando los edificios y yo estaba haciendo fotografías, ¿no? Y recuerdo enviar una fotografía a un amigo mío en Múnich, en Alemania, y sin decirle yo dónde estaba, le digo, Peter, mira, ¿dónde crees que estamos? O sea, nunca hubiera imaginado que estábamos en Buenos Aires, en Argentina, porque dice, no, estos edificios son los mismos que tengo en Berlín, que había en Dresde, que se destruyó todo en la Segunda Guerra Mundial. A propósito, los mismos que hay en Londres, en París, incluso los que hay en Singapur, en Malasia. La arquitectura imperial tartaria está como, entre comillas, esqueletos en todas partes del mundo. O sea, te vas a Brasilia, te vas a Río de Janeiro, vas incluso al centro de los edificios en Asunción, en Paraguay, te vas en Montevideo, en todas las grandes ciudades de todo el mundo hay Tartaria, lo que pasa es que no lo vemos. Hay una necesidad de desde Tartaria de emerger, o sea, ha quedado Tartaria como una especie, a ver si lo digo bien, de ciudad intraterrena, desde donde esté operando de alguna manera, más allá que Eso esté parece. conviviendo con nosotros, como bien lo estás mencionando a través de la arquitectura, pero pensaba, digamos, ¿es tiempo de Tartaria nuevamente? Sí, sí, porque esta información está bastante clasificada del tema intraterreno con Tartaria. No está todavía muy clara. Yo mismo tampoco la tengo muy clara. Pero si me resumo a toda la información y datos que tenemos nosotros, la sensación mía es que algo tiene que haber, aunque todavía no hay demasiada información. Pero parece ser que el último gran reset fue en 1750. A partir de 1750 se corta Tartaria, se inventa una historia nueva o se modifica más que inventar, porque evidentemente si me preguntan por el imperio, no sé, sumerio, egipcio, griego, romano, si ponemos a Tartaria en medio, te dirían, bueno, pero entonces todo eso no existió. Sí, sí existió, pero modificado, no como nos cuentan, ¿no? Y en medio se colocó Tartaria, que lo eliminaron del mapa completamente. Parece ser que en ese reset, que se intentó hacer un borrón y cuenta nueva de todo, prácticamente de todo, sí quedaron, como dicen, unas facciones disidentes que se colocaron dentro de la Tierra. Parece ser, yo tampoco tengo esa información, pero me parece interesante el dato que tú me lo has preguntado antes. Bueno, y entonces, ¿cómo es que os llegan esos datos? ¿Cómo es que os llegan esos esquemas de las máquinas bioscalares? ¿Cómo llega esa información? Pues porque parece ser que hay algún tipo de interés en esos antiguos tartarios de que resurja toda esa civilización y se descubra la verdad. Entonces, de una forma u otra, hay diferentes tipos, digamos, de comunicadores que reciben información que evidentemente, Maga, te lo digo claro, primero tenemos que nosotros verificarla y tenerlo claro, porque también hay mucha información que hasta nosotros mismos no ser, que se está intentando que Tartaria resurja, pero claro, los que te mandan hoy en día no están puestos para eso ni de película. O sea, están intentando a personas como nosotros, que estamos divulgando de a poquito cositas, bueno, nos están difamando todo lo que pueden. Pero bueno, eso pasó lo mismo cuando salió el terraplanismo o como han salido cosas completamente diferentes en temas que la gente no pueda saber. Mira, el otro día estaba también conversando con un coetáneo vuestro, con Iro Landucci, de aquí de Argentina, sobre los problemas que están teniendo con el tema de la tierra plano. Bueno, pues es normal. O sea, ahora aparece Tartaria, bueno, pues tendremos los mismos tipos de problemas, debates, discusiones, que nosotros, al menos yo, no entraré en ninguno. Yo simplemente lo que deseo es que la gente escuche información fresca, información nueva que nos llega y que cada uno lo sintetice y lo sienta como le parezca. ¿Es difícil y complicado? Muchísimo, pero estoy animado porque exactamente lo que me has preguntado pienso que es correcto. Parece ser que los que se escondieron en esa época y que ahora sean los descendientes de ese tipo de civilización o de seres que son humanos igual que nosotros, tienen ganas de decir, chicos, estamos aquí y aquí pasó esto y lo otro y somos todos una misma humanidad. Claro, porque te estaría como, por lo que cuentas, como incluso hasta relacionado con esto de la ascensión o el cambio a la quinta dimensión, ¿no? Donde nos movemos en un terreno más cuántico, ¿no? Da la Sí. impresión que Tartaria es más afín a a ese nivel de dimensión que en esta tercera, por ahí. Bueno, en el fondo, cuando hablamos de estos cambios evolutivos de cuarta, quinta o sexta o octava dimensión,
En el fondo, sea lo que sea, pero cada uno opina también a su manera, en el fondo lo que es implícito es que es una evolución para el ser humano. Entonces, ¿qué más da si realmente es una dimensión superior o una vibración más alta o una civilización que resurge y vuelve a colocarse aquí con todas las ventajas que tenían? En el fondo, si cualquier cosa de estas, o todas, o algunas, o ninguna, tiene que servir para que el ser humano pueda seguir evolucionando, que no lo estamos haciendo, porque la sensación es de que estamos parados, estamos bloqueados. Si todo esto puede servir para que de una forma u otra, ya sea espiritualmente o metafísicamente o de la forma que sea, pueda servir para que el ser humano empiece a despertar más a todo el blocaje, a toda la mentira y a todo lo que es el engaño de hoy en día, que es todo lo que conocemos desde que nacemos hasta morimos. Si todo esto tiene que servir para evolucionar, sea ir a quinta dimensión, sea salir Tartaria, o sea darnos cuenta que la Tierra es plana, redonda o triangular, lo que sea, si esto sirve para que el ser humano vuelva a ponerse en marcha para seguir evolucionando, es bueno, porque la idea de muchos comunicadores que estamos en todo esto, en estas, digamos, investigaciones, es que, y todos concuerdan, incluso con gurús, con grandes gurús, todo el mundo concuerda que estamos parados. Ahora mismo estamos parados. Entonces, claro, yo siempre digo, es que lo peor es estar parado. Porque si, por ejemplo, estás desevolucionando, al revés, estás en bajada, tú te das cuenta que estás en bajada y entonces intentas buscar una forma de volver a reengancharte. Cuando estás de subida, evidentemente vas bien, pero lo peor es estar parado. ¿Por qué? Porque el que está parado no se da cuenta de nada. Entonces la Claro, ¿y cómo te das sensación. cuenta que estamos parados? O sea, ¿qué es lo que te hace dar a ti tener esa impresión de que estamos parados? No, porque llevamos muchos años que no vamos ni para adelante ni para atrás. O sea, tenemos una manipulación de los que nos gobiernan y más arriba de los que nos gobiernan tan grande que el ser humano no cambia, no se modifica. Llevamos muchos años en que el ser humano sigue igual de estancado. Es un estancamiento en todos los campos, ¿no? Cuando hablamos de los resets, cuando hablamos de que siempre ha habido un reset, es cuando la historia nos cuenta, ahora llegó el Renacimiento, ahora llegó la época del modernismo, siempre ha habido cambios que se le ha puesto un nombre, una etiqueta, ¿no? Ahora llevamos ya mucho tiempo en que no hay nada que sobresalga del resto de lo que llevamos vivido y conocido. Eso es el estancamiento. Para poder evolucionar, suelen decir los sabios, los grandes sabios, que cada 250 años como máximo, tiene que haber un cambio de estos, ¿no? No, llevamos mucho más tiempo de que el ser humano sigue igual. Y de hecho vamos no igual, no, sino peor, ¿no? Porque cada vez hay más Para guerras. el reset, Carles, del año 1700 fue un reset más que nada para hacer qué función. ¿Cuál ¿No? fue la función? Eliminar lo que era todo el conocimiento, cultura y ciencia tartaria Claro. para volver a comenzar desde, no desde cero, pero casi, dentro de una manipulación de las familias que tenían el control total, para volver a tener a toda la gente como un rebaño, lo que llaman la granja humana, lo que Salvador Freixedo Ok, llamaba la pero granja humana. ¿quién gestionó ese reset? La élite en ese La momento. élite de esa época, que son los Claro. descendientes hoy en día de ellos mismos, o sea, siguen siendo los mismos siempre. Todos han salido de un tipo de estirpe y de linaje, que siguen ¿Y saliendo tú unos. sospechas un reset en estos tiempos? ¿Sospechas Sí, que se viene un reset? ¿Y quién lo estaría gestionando? esa pregunta es muy buena, porque parece ser que hay varios tipos de reset. A Porque ver. hay unos resets que son de la élite humana, pero por encima de la élite humana hay más cosas. Hay más cosas. Y estos pueden hacer resets más grandes. O sea, digamos que tipo diluvio universal sería un big reset, pero no humano, de algo que no es humano. Entonces, cuando hablan de las famosas agendas 2030, 2030, es un reset que la élite de hoy en día quiere hacer porque ya hay demasiada gente, entre comillas, despertando y quieren volver vamos un poco más para atrás de nuevo porque ya hay demasiada gente que nos está saliendo fuera de la vasija y esto ya es demasiado. Pero también tengo información de que los que están por arriba de ellos no están muy de acuerdo en todo eso, que no sé quiénes serán, sean quienes sean. Entonces, sí que sé de ciencia cierta, y te lo puedo asegurar, que la propia élite, hay diferentes facciones de ellos que tienen miedo por primera vez, porque saben de que si los demás arriba suyos hacen un big reset, ellos entran dentro del big reset. Si ellos hacen el mini reset, ellos organizan el reset.
pero como la hagan los de arriba, ellos también son afectados. Por eso os Claro. decía antes que hay diferentes tipos de agencias entre ellos que no están muy de acuerdo y hay como una especie de mini guerra interna, que eso es bueno para nosotros, es bueno para el resto, pero aún así la gente, digamos, de a pie, la gente de la calle sigue sin darse cuenta de nada, porque tienen el chiringuito también montado, estos que controlan todo, que la gente sigue engañada, sigue manipulada Bien, y y sí, cómo te imaginas un reset de cualquiera de los dos tipos o los dos? O sea, ¿cómo imaginas hoy que una civilización, una humanidad como la nuestra, un planeta como el nuestro, que dicho sea de paso, aprovecho porque acá están preguntando si tú crees que vivimos dentro de un simulador, pero ¿cómo sería un reset? pues te lo voy a responder con un ejemplo. Antes hablábamos de la arquitectura imperio, Sí, arquitectura imperial, que sería imperial. arquitectura tartaria. Bien, qué casualidad que la mayor parte de edificios en todo el mundo da la sensación de que hay más de 1 o 2 metros que el edificio se ha metido para adentro. Lo que antiguamente llamaban o sea, hay muchos edificios que ves una ventana a ras del suelo, que hay la mitad de la ventana arriba y la mitad Sí, de la ventana sí. está en un sótano. Hay muchos edificios, por ejemplo, en Nueva York, que era el caso, que se hicieron escaleras para bajar hasta esos sótanos. Bueno, o sea, lo que está claro es que en la época tartaria, en la época en que se hizo ese reset, hubo una inundación de agua entre 2, 3, 4 o 5 metros, se calcula. Y que después, al cabo de los años, se llenó de lodo y ese lodo fue la altura que tenemos hoy en día. Por eso la mayor parte de edificios están entre 1, 2, 3 o 4 metros para abajo, los que son arquitectura imperio. Es algo que ocurrió con agua, que luego se rellenó de lodo, de tierra, y que hizo que todo cambiara. Además, hay muchas ya fotografías en internet, y las hay, no lo decimos nosotros, de ciudades tipo París, Londres, San Petersburgo, Moscú, entre finales del 1700 y primeros del 1800, vacías, vacías, sin gente. Y al cabo de 30 años empieza a haber gente. Qué curioso que en esas fechas, entre finales del 1700, primeros de 1800 y 30 años más tarde, fueron las famosas llegadas en trenes de niños, y repito, buscar por internet porque hay informaciones, trenes de niños que no se sabe de dónde salieron, que luego serían los futuros que empezaron a repoblar el mundo. Maga, hay tanta cosa que se esconde, tanta cosa que no conocemos. Y evidentemente nos basamos en los libros que cuando nacemos nos colocan en el colegio a explicar una historia oficial que te la crees porque te la explica el profesor, que es muy complicado entender y comprender la verdad. La verdad, yo comprendo que si ahora explico yo de que hubo abducciones de niños, que esos niños se llevaron a otro simulador, que en ese simulador se les cambió el genoma humano, que llegaron aquí alterados para ser humanos inferiores, para ser más manipulables, la gente no se lo va a creer. Y Pero, no, ¿qué tal? No se lo va a creer. Pero cuando no. tú empiezas a buscar información por internet y empiezas a ver que cada vez hay más personas que hablan de ello, y empiezas a ver fotografías, y empiezas a ver las fotos, mira, en 1810 una foto de un tren con cientos de miles de niños que llegaban a Alemania, porque Alemania fue el detonante de la nueva explosión de la nueva civilización actual, porque todo salió desde Alemania, o sea, lo que era el imperio austrohúngaro, que era Alemania, Hungría, Checoslovaquia, toda esa zona. Entonces, cuando empiezas a ver información y ves que la hay, y fotografías y reportajes, te lo empiezas a replantear, porque si tú escuchas un tipo hablando de esto, dices, bueno, pues este tipo te puede contar una milonga o un cuento, pero cuando empiezas a ver que cada vez en Internet hay más información, pues es para replantearse, bueno, yo os digo que es una hipótesis, pero no la subestiméis, porque cada vez hay más información. Mira, o es un ejemplo, Maga, es como lo del hombre en la luna, ¿no? O sea, yo ahora tengo unas imágenes que me llegaron hace 2 semanas de cuando Stanley Kubrick grabó el reportaje de la Luna. Las tengo, que estoy preparándolas para editarlas. Caramba, pues tenemos las imágenes que han aparecido, da igual de dónde hayan aparecido, pero las tenemos. Y bueno, y cuando las publiquemos, ¿qué va a decir la gente? Pues eso es un montaje. Bueno, pues tampoco me pueden demostrar que realmente el hombre llegase a la Luna. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Están apareciendo imágenes, informaciones.
Es complicado, es muy complicado porque la gente está demasiado educada en una manera en que te explican la historia de una forma y Claro, evidentemente la gente está muy contenta y muy bien en su zona de confort. Mira, no me cuentes historias que lo que yo conozco ya lo tengo te claro y no necesito complica, más. claro, Me claro, complicas claro. la vida, Entonces, ¿no? un reset hoy, las aguas y el clima también tiene puesta una mano, ¿no? Bueno, Evidentemente que ese sería uno, pero también un reset tecnológico borraría mucha de toda esta información de la que tú estás hablando. bueno, ahora con la famosa inteligencia artificial lo tendrían más fácil. Claro, Pero yo conozco una persona que trabaja en estas agencias, que recuerdo que un día me dijo, mira, es más importante controlar el clima que controlar el tema financiero y económico. Quien controla el clima controla todo. Y en ese momento yo decía, no será para tanto. Bueno, ahora empiezo a creérmelo. claro. Em, Carles, estabas hablando recién del tema niños y pensaba, bueno, también en los últimos años se viene hablando de esto de la desaparición de tanta cantidad de niños. Sí. ¿Crees que está relacionado con que se los esté preparando para volver? ¿Crees que se los esté preparando para habitar o poblar otros lugares? ¿Qué información tienes al respecto? ¿Estás segura que quieres escuchar la respuesta? Porque a lo mejor no va a gustar a mucha gente. Dale, dale, que para eso estamos acá, para que vos puedas comunicarlo sin que eso nos corte en la cabeza, nada más. Mira, al año desaparecen entre 4 y 5 millones de niños. Al año, entre 4 y cinco Sí, millones de niños. Eh, Esas desapariciones no son todo por el mismo caso. Evidentemente hay muchas desapariciones que tienen que ver con el tema de tráfico de órganos, hay desapariciones que tienen que ver con el tema sexual, sí, cierto, pero hay otras dos que son las más complicadas. Eh, una de esas dos complicadas es un poco lo que te decía antes, de que toman niños, sobre todo entre la edad de bebés y 7 años, antes de llegar a los 10 años, y se los llevan a otro simulador. Si creemos que esto es un simulador, otro simulador diferente de esto. Allí, como te decía, les hacen una especie de manipulación genética y los preparan para el siguiente reset. Son las famosas abducciones, en este caso de niños, sobre todo. Algunas también de mayores, aunque no tengo claro el por qué, pero sobre todo de niños. Pero en esa segunda parte, el tema más peliagudo, que es el que realmente no sé si podemos hablar aquí o no, porque realmente puede afectar a mucha gente, es el tema de que parte de esas abducciones o mira, no me sale, desapariciones. desapariciones, no, claro, es que es complicado explicar esto, ¿eh? Es por alimento, son alimento. No sé si entrar en ese tema. Sí, es que hay que saberlo, no sé de qué se trata. ¿Quién es alimento? Los niños son alimento. Los niños son alimento de otros tipos de seres que están por encima de la élite nuestra. Entonces, el niño tiene un tipo de sistema celular, sobre todo no celular, más que celular molecular, que para esos otros seres que no son humanos es como una droga. Entonces, sus drogas son el alimento, son los niños hasta creo, no sé si eran 7 o 10 años, entre 7 y 10 años máximo. Entonces, claro, es un tema muy complicado. ¿Os acordáis los famosos niños encontrados en los túneles de Nueva York y todas esas historias? Bueno, parte de todo eso iba por allí. También todo el tema de Jeffrey Einstein con su famosa isla, de todo el tema sexual, etcétera. No, también detrás de todo esto también había tema de niños y tema de enviamiento de niños para alimento de otros tipos de seres. Es un tema complicado, Maga. Sí, ya lo creo y muy sensible, ¿no? Pensaba cómo se para esto, cómo no hay otras No, intervenciones, porque es de un nivel de injusticia y desequilibrio, porque los niños solos no pueden hacer nada. no, Es decir, no, esto no. necesita la mano de Mira, gente que tenga la capacidad de Te voy a, interferir, ¿no? te voy a poner un ejemplo que conozco bien, porque puedo poner ejemplos que yo ya he vivido. Yo he estado viviendo en África unos 12 años, en diferentes países. En uno de esos países, que no nombraremos, da igual, en la segunda ciudad más grande de ese país hay un quartier, así se llaman allí los barrios, un quartier donde aproximadamente viven unos 200.000 niños sin padres. Es un barrio que se le llama el barrio de les enfants, el barrio de los niños. 200.000 niños.
recuerdo no hace demasiado, quizá un año y algo, hablar con un amigo que todavía está trabajando allí. Le dije, cómo está el tema del barrio de los niños? Dice, no, cada vez hay más, a lo mejor ahora ya hasta 300.000. Entonces, un día hablando con el teléfono rojo, con ese contacto que tenemos dentro de la élite, me dijo, sí, 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 ya no estás en esa zona. Digo, no, no, ya no, hace mucho tiempo que no estoy en esa zona. Dice, bueno, no, el barrio hay más niños. Digo, bueno, pero entonces al final esos niños, dice, no, quien está detrás de ese barrio de niños es el propio gobierno de ese país y el gobierno del país europeo que está por encima de ese país. Ya os lo podéis imaginar con los nombres que os he dicho antes. ¿Cuál es el país europeo que está por encima? Ellos tienen un control de esos y distribuyen a los niños de ese barrio, que nadie se da cuenta que desaparecen, porque viven todos solos, sin escuela y sin nada, les van dando alimento para que vayan viviendo y bueno, cuando hay una redada, como ellos dicen, esto para órganos, esto para el otro y esto para el otro. Pues hay incluso, no solo las desapariciones, que pueden ser más o menos, por desgracia, habituales en el mundo, hay incluso hervideros en diferentes países o ciudades donde se cultivan, por decirlo de una manera bruta, o se crían niños de esta manera para luego utilizarlos para todas estas cosas. Es tremendo, es horroroso. ¿Me preguntas cómo se puede parar? No lo sé, pero ojalá lo paráramos, porque eso es tremendo y es horrible. Al final, siempre digo, la realidad siempre supera la ficción. Increíble. Carles, lo que estás contando y espeluznante a la vez, ¿no? Por Mm. otro lado. Carles, tú estás mencionando que mencionaste en un momento al principio que en Alaska era un punto de abducción de Sí. gente. Cuando El- te refieres a abducción, ¿es abducción hacia arriba, abducción hacia abajo? ¿Y por qué ese punto planetario? hay un triángulo de tres ciudades que forman un triángulo en lo que es la península de Alaska y dentro, en el centro de ese triángulo, hay lo que llaman la pirámide negra. La pirámide negra es una pirámide que está dentro, bajo tierra, exactamente debajo de un monte que se llama el Monte Hayes. Buscarlo por internet porque vais a encontrar información. Monte Hayes. Hayes se escribe Hayes. Hayes. Monte Hayes. Es el lugar del mundo, yo diría que uno de los lugares del mundo con más avistamientos ovni, eso para empezar, y donde hay más desapariciones tipo abducciones. O sea, tipo abducciones, ¿qué quiere decir? Pues aprovechando que es un lugar muy despoblado, porque Alaska es muy despoblado, cuando la gente va a trabajar va a trabajar a la montaña, va a trabajar a los bosques, a las plataformas petrolíferas, a los acueductos de gas, o sea, hay personas que utilizan carreteras desoladas para ir de un sitio a otro para trabajar en Alaska, pues desaparece mucha gente de esta manera. Entonces, eso es lo que llamaríamos abducciones. Eh, parece ser, parece ser que incluso, mira qué curioso, ahora me he acordado de un dato, me contaron hace poco, el teléfono rojo me contó hace poco, que parece ser que hay un grupo muy pequeño de personas que regresan. O sea, algunos de los abducidos acaban regresando al cabo de meses o incluso años. Y lo que es interesante, más que interesante, curioso, no interesante porque para ellos no lo es de que estas personas regresan como zombies, regresan con la mentalidad completamente, la conciencia diferente. E incluso la mayoría aparece con un carácter muy fuerte, haciendo cosas muy malas. Lo que me contaron, o lo que me cuentan, es que parte de esas abducciones sirven para lo que os decía de la droga, que son como un tipo de droga para diferentes tipos de especies que utilizan nuestra alma. O sea, succionan el alma de los seres humanos, se alimentan de ese alma, es como su droga, como su gran éxtasis para ellos, y que luego cuando la persona, pues si muere, muere, pero si no muere, regresa, muere completamente con la mentalidad diferente, con una persona distinta, porque evidentemente le han quitado lo que es parte de la chispa divina. Claro, Eso es lo que claro. parece que está ocurriendo en Alaska y si buscáis por internet, os lo digo, vais a encontrar cada vez más información. Y hay un proyecto muy top, top, top secret. Yo tengo algo de información, no me la dejan sacar. Me han dicho, como saques esta información, te cortamos la cabeza. Iba a decir otra cosa. Te Pero cortamos la danos, cabeza. danos danos un Es, bocadillo. se llama Operación Stargate. Pero voy a intentar, como sea, de coger los documentos que tengo, porque tengo hasta documentos, e intentar sacar dentro de esos documentos los que no me puedan poner en problemas.
pero hay una operación llamada Operación Stargate, eso sí que no vais a encontrar información por internet, o muy poca, donde explica todo esto. Entonces, los documentos que yo tengo, voy a ver qué es lo que puedo hacer para intentar sacar algo y que no me metan en problemas, porque sí, a veces hay que ir con mucho cuidado y tú lo sabes, que a veces hay que saber cómo decir las cosas y la Tal gente no cual, entiende, sí. no, pero pues suelta todo. No, pero espera, es que No, si no es tan suelto simple todo, hoy. no es tan No. fácil, no es tan fácil. No, tenemos que ser como más estrategas, los Muy cautos. comunicadores, muy Mm, estrategas a la hora de hablar. sí. Carles, me viene esto ahora a la mente, ¿no? Porque hablamos de que estamos en un simulador, ya quiero ver, ubicarme en este tema contigo, pero ¿por qué crees que emerge en este momento histórico de la humanidad la inteligencia artificial? ¿No crees que estaría evidenciando la trastienda un poco de lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que el tema de la inteligencia artificial no es una estrategia humana. Eh, Por eso. Cuando yo te decía de que por encima de los humanos hay otro tipo de seres, no está claro qué tipos de seres, pero entre unos y otros hay unos que les llaman los híbridos. Cuando hablamos de seres híbridos, son una mezcla, incluso que podría ser de un ser humano con otro tipo de raza, digámoslo así, ¿no? Bien, estos son los que están sacando lo de la inteligencia artificial y los que la propia élite no lo tiene todo claro. Porque yo recuerdo hace 10 años, o más, ¿eh? No, quizá no tanto. Bueno, si pongamos unos 10 años, si hablamos, por ejemplo, de Elon Musk, que es el que sacó todo el tema de Tesla, de SpaceX y todo lo que está haciendo ahora con los robots, recuerdo una entrevista con él antes de que fuera incluso famoso, que le preguntaban sobre lo que él estaba preparando en inteligencia artificial, y recuerdo que en esa entrevista, que ahora se está volviendo a emitir, porque evidentemente está clara, él decía, bueno, esperemos que lo de la inteligencia artificial sea beneficioso para esto, para lo otro, para lo otro, pero que sepamos controlarla, porque también tengo claro que si nos va de las manos será nuestra destrucción. Eso decía él hace 10 años cuando todavía no había empezado, cuando tenía los planos, los proyectos, y empezó a trabajar todo esto cuando aún podía decir lo que quisiera. Ahora, evidentemente, ya no puede, claro. Es ¿Y cuál peligroso, es es peligroso. cuál es el propósito de este simulador en el Bueno, que estamos? el simulador está controlado por una gran máquina cuántica de inteligencia artificial. Entonces, es interesante porque incluso, fíjate, ahora voy a ir más lejos. ¿Quién te dice que Dale. nosotros, si le quitamos nuestro espíritu, que es la esencia de cada uno, pero si miramos el avatar, o si miramos en la vasija, que es nuestro cuerpo, ¿quién te dice que nosotros mismos, dentro de este simulador o juego, no somos inteligencia artificial biológica? Ahí voy yo cada vez más, a que nosotros mismos, por mediación de la mente, estamos todos controlados por esa máquina central que es la que controla el simulador. Imaginaros si esto fuera así. Entenderíamos quizás también muchísimas cosas. O sea, ¿cómo puedes entender? Y eso no me vais a negar que no es cierto. Estás en tu casa con unos amigos sin teléfono, sin nada, no hay ordenadores, no hay computadoras, el teléfono lo tienes apagado. Te sientas con tu amigo a tomar una cerveza y estás diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo la verdad es que lo que me encantaría es que el año que viene nos vayamos toda la familia de vacaciones a Egipto. Y al cabo de una semana empiezan a llegarte informaciones de viajes a Egipto. Sí, ¿Cómo es eso es verdad. posible? Y sabéis que no miento, sabéis que eso nos pasa a todos. Eso es verdad. Sí, 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 sí. Pero tú me dirás, bueno, pues que tienes la tele abierta o el computador cerca o el teléfono. Vale, podría ser. Pero nosotros hemos hecho pruebas estando en una cabaña en la montaña sin telecomunicaciones y hablar de un tema y a la semana aparecernos en nuestro teléfono todo ese mismo tema. ¿Cómo es posible, Mar? Pues porque Sí, hay no, no. mucho más dentro de nosotros mismos como antenas, somos antenas y hay algo que recibe toda la información que nosotros pensamos, toda nuestra conciencia. O sea, yo creo que la manipulación de la que llamamos granja humana, entre comillas, va mucho más allá de todo. Incluso esas propias agencias siempre te dicen, es que si supierais toda la verdad o casi toda la verdad, más de la mitad de la población mundial se suicidaría porque no soportaría porque sois una civilización basadas en creencias, basados en culturas. No se os puede sacar de esa casilla. Pará, Ahora que dijiste sois, no dijiste somos. No te incluiste. somos, sí, pues perdón, somos. Digo, no te incluiste, no sé si se te escapó. Se me escapó, no, somos, perdón. Entonces, Mirá somos, que se te escapó feo. No te la somos, dejo somos. pasar esta.
Sí, sí, pues me equivoqué, perdón. Te ha revelado una verdad del día de hoy en el portal. No, no, hombre, yo siempre he dicho, Mira, mira. yo, yo siempre he dicho que yo he formado parte de esas agencias por un tema sobre todo de linaje y que dentro de mi ADN hay cosas diferentes a otros muchos y todos somos diferentes, ¿no? Y que yo antes sí formaba parte de una cosa y ahora no. Por eso quizás se me ha escapado, porque yo antes sí formaba parte de todo eso, ¿no? Pero ahora estoy en el lado correcto. ¿Por qué? Porque no puede ser que 2.000 personas o 2.000 familias o 1 millón puedan controlar a otros tantos, que por cierto, no somos 8.000 millones, pero ni de lejos. O sea, justo, creo que ni llegamos a 2.000 millones. O sea, que también somos mucho menos de lo que nos cuentan, pero aún así somos muchos manipulados dentro de un sistema y de una sociedad dominados por 2.000, que luego tienen a sus sirvientes, que pueden ser 1 millón o 2 millones más, pero ¿cómo puede ser que tanta gente esté, a ver, iba a decir sufriendo, aunque no todo el mundo sufre, ¿no? Hay mucha gente que Claro, está ahora, contento con su vida. Carles, el comando central de todo que gobierna o que maneja este simulador, ¿es lo que nosotros le ponemos el nombre de Dios o no? No, Dios es, a ver, que me perdonen los que crean en Dios, pero Dios es también una parte de la manipulación. O sea, si tú haces esa pregunta, Oh. si tú haces esa pregunta a los híbridos, o tú haces esa pregunta a los que están por encima de los híbridos, que tampoco sabemos quiénes son, lo que si yo he hecho la pregunta a los que están por debajo, la respuesta que me han dicho es, ni los que están por arriba de los híbridos saben lo que hay fuera de estos simuladores y si existe un Dios o no. Ni ellos mismos tampoco lo saben. Porque cuando hablamos de un simulador, son una especie de burbujas o de domos o de cúpulas colocadas de una forma geométrica bastante simétrica, pero que incluso fuera de esos domos o de juegos de simuladores, ni los que los controlan saben lo que hay. Entonces, claro, cuando hablas de Dios, yo creo que lo hemos de sintetizar de dos formas. Primero, el Dios religioso, que es el que se nos ha manipulado desde siempre, y luego que evidentemente haya un creador o unos creadores, ¿no? Ese es otro tema. Pero si lo miramos desde el punto de vista como Dios, tal como nos dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana o otras, mi opinión es que no, que es una manipulación total. Volvamos a Tartaria Sí. antes de que te vayas, que cerremos el programa, que nos queda todavía un rato más. Pensando en Tartaria, eh, así como siempre se habló, ¿no? Del resurgimiento de la Atlántida y ¿crees que si podríamos estar en la era del resurgimiento de Tartaria? Y si eso fuera cierto, ¿tú crees que los despiertos debieran de alguna manera prepararse para un evento de una naturaleza como esta? Mira, yo te voy a ser sincero, tal como estamos hoy en día, le doy un 20%, no más, de posibilidades. Tal como estamos hoy en día, lo más normal es que esto no cambie, de que esto siga. O sea, está la manipulación de la gente, está el despiste y el estar completamente embobados a lo que te cuentan y a lo que te manipulan, que es muy complicado que la gente se esté de cuenta. Ya te decía antes que hay muchos comunicadores hablando de cada vez más de este tipo de cosas y te tildan de lo peor. Bueno, no pasa nada, mejor más adelante que la cosa puede cambiar, ¿no? Pero es cierto que tal como estamos ahora, la respuesta sería no. No veo que haya un resurgimiento. Pero eso es ahora. Pero si me preguntas que aunque pasara mucho tiempo, haya posibilidades, sí. ¿Por qué? Porque como te contaba, hay varios tipos de resets. Y parece ser que hay un tipo de gestores por encima de lo que es el humano de la élite, que muchas veces dicen, bueno, a estos se les ha ido ya la olla totalmente. Venga, borrón y cuenta nueva y empecemos de nuevo. Entonces, yo sí pienso que a corto plazo no. Si me preguntas a medio plazo, te diría que tampoco, pero a largo no tenemos otra. No tenemos otra que intentar que hagan un nuevo reset, que intentemos volver a trabajar las maravillas de las virtudes en vez de los pecados capitales, porque eso es lo que se cambió. Se cambiaron los preceptos de los hijos de Noé por los 7 pecados capitales, los 7 preceptos por los 7 pecados capitales. Y de alguna manera, cuando hay los resets grandes, es cuando se intenta, venga, vamos a volver otra vez al inicio, a ver si estos han aprendido o no. Mientras los humanos siguen haciendo los mini resets,
no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque estamos completamente ignorantes a la verdad, porque cuando decimos cuatro cositas, se nos echan todos encima. Pero a la larga, Maga, a la larga no hay más remedio que hacer un nuevo mini reset o un big reset o lo que sea. A la larga no tiene que haber más remedio. Pero claro, ¿eso en qué puede repercutir? ¿Que es borrón y cuenta nueva? ¿Con lo que ello significa? Pues por desgracia igual sí. Pero es tanta la manipulación hoy en día que la gente está más para allá que para acá. Carles, ¿y qué eventos crees, no sé si tienes información, qué eventos crees que vamos a vivir como humanidad en este 2024? Porque estamos yendo de cara al 2030 o incluso eventos que sean, que creas que van a ser muy visibles a medida que nos vayamos acercando a esa Sinceramente, fecha. sinceramente ninguno. No va a pasar nada. Ok. Ahora, si me dices 2029-2033, que es cuando tienen pensado hacer el reset, ojo, allí puede ser. Pero yo creo que del 2024 que estamos ahora al 2027, 28, 29 no va a pasar nada. O sea, va a pasar lo que pasa siempre. Una guerra aquí, otra guerra allí, ahora una crisis financiera, ahora esto, lo otro, pero todo el mundo igual. Yo no creo que vaya a pasar nada. Pero sí en esas fechas que mencionaste, En esas 2029. fechas es donde ellos tienen preparado un mini reset, que como te he dicho, tampoco quiere decir que se pueda hacer, porque evidentemente hay un libre albedrío, porque esos mini resets son humanos, no son no humanos. Y al ser humanos se pueden modificar, ¿entiendes? Esa es la ventaja que tenemos, que ¿Cuál es podemos tu modificar rol lo que pueda venir. en este momento? Digamos, tú vienes de una línea de tiempo del futuro, vienes aquí a hacer algún tipo de, de- de traer información, digamos, ¿dónde estás parado vos como tu propia tarea Mi, para mi, el mi, momento que un- vivimos? mi único propósito es lo que estoy haciendo, comunicar y nada más. Yo tuve muy claro cuando te comentaba que salí de allí para venir para este lado, se me dijo muy claro en la Antártida, tu rol es comunicar, nada más. No tienes ningún otro, o sea, no tienes que tener ninguna capacidad, ningún don más. Tu don es comunicar hasta donde puedas, cada vez un poco más, cada vez un poco más, cada vez un poco más, hasta que cuando llegues al punto en que ya no puedas comunicar más, se te sustituirá por otra persona y yo voy a desaparecer del mapa. Hablando de Antártida, ¿qué está pasando en el continente blanco en este momento? ¿Qué viene pasando? Digamos, ¿cuál es tu mirada frente a un lugar donde conviven tantas naciones juntas? Está bien, científicos y o militares, como querramos, ¿no? No sé, las Bueno, lo que historias son pasa, lo muchas. que pasa que donde están los científicos es la zona, Hay militares. como, sí, pero es la zona, como digo yo, turística, ¿no? Es la zona donde no hay conflictos, donde no hay nada. Pero si miras en otros lugares donde solo hay militares y no hay científicos, ese es otro tema. Y que hay cosas y pasan cosas, sí, porque mi antiguo equipo no sé, cada 3 o 4 meses, como me dicen, estamos en el frío. Y cuando me dicen estamos en el frío, sé dónde quieren decir. Entonces ellos siguen yendo cada 3 o 4 meses para allá. Entonces si van para allá es que hay movimientos, pero no donde están las bases científicas, que son las del Cono Sur, las que todos conocemos al sur de Ushuaia o de Punta Arenas. Esa es la zona, digamos, más turística, como la ventana abierta a lo que es la Antártida, pero la auténtica Antártida ni nadie puede llegar en los cruceros, ningún científico puede llegar a hacer nada. Es una zona totalmente inexpugnable, no puedes ni sobrevolar, ni puedes llegar con un barquito hasta ese lugar. Sí, sí, hay muchas cosas, Maga, muchas. Sí, sobre todo nosotros que tenemos un nuevo presidente de la nación, que Ah, sí. uno de sus primeros movimientos fue ir a la Antártida. Para Qué mí fue una curioso, ¿no? acción, sí, muy llamativa, muy llamativo que haya ido a la Antártida, ¿no? Con todas las Ya. excusas que dice, pero habiendo tantos problemas y tantas situaciones, Ah, claro. fue muy llamativa No, su visita ahí. está claro que todos los presidentes saben más de lo que dicen y pueden contar nada, absolutamente nada. Y evidentemente, si llega un nuevo presidente, y más en Argentina, que estás tocando esa parte de la Antártida, pues evidentemente pues, tiene que ir allí y recibir órdenes. Carles, cerrando la charla, ya con esto te dejo tranquilo. ¿Cómo ves el futuro? ¿Estás optimista con respecto al futuro? ¿Crees
que hay salida, ¿estás preocupado? Sí. ¿Estás ansioso? Digamos, ¿cómo vives el día a día Bueno, esto que... estoy preocupado, más que no optimista, porque me estoy dando cuenta que las nuevas generaciones están más manipuladas por lo que tú hablabas de la tecnología que las nuestras, digamos, ¿no? Entonces me preocupa porque cuando miro el futuro, cuando nosotros ya no estemos y los que van a estar, que están ahora con la edad de 10 15 años y los ves, me preocupa mucho porque la manipulación es más fuerte. Dicen las buenas o malas lenguas, no sé, de que cada vez que renaces, en el fondo es una especie de mini reset interno de cada uno y que tu genoma vuelve a llegar modificado, ¿no? Y que esta generación que está viniendo ahora ya vienen preparadas para esa tecnología. Y de hecho está claro, niños con 2 años están tocando mejor el móvil que tú, ¿no? Pero no soy optimista. No voy a decir pesimista al 100%, pero me preocupa la generación que venga, que viene detrás de nosotros. Me preocupa bastante. Algo tiene que ocurrir. Tiene que haber algo para despertar a toda esa gente porque están, la mayoría, no todos, pero la mayoría están no dormidos, están profundamente manipulados con el tema tecnológico. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, ¿eh? No. O sea, a mí me encanta, yo soy el primero que me encanta la tecnología, pero la tecnología igualmente, igual que la energía, se puede utilizar de una forma u otra. Entonces, de la manera que se está utilizando, me da esa sensación de lo que te decía antes, que hace que el ser humano en su evolución quede estancado. Yo ahora mismo veo a esa generación muy estancada en todo eso, porque están todo el día ahí conectados sin mirar nada más, y me preocupa, me preocupa. Bien, bueno, vamos a seguir charlando, Carles. Quedan preguntas acá de gente y que quedan sin resolver. Pero así como empezamos, ¿no? Game Master Tartaria. Game Master, ¿qué lectura le das tú a eso? ¿Es como un juego maestro de Eh, quién? o el maestro de los juegos, O el o también lo maestro de los podría. juegos, ¿no? Entonces, También. el tema es si estamos en un simulador, si estamos en un juego, pues qué mejor que ser un maestro de juegos y aprender a jugar en este juego. Lo que es aprende a vivir en este simulador creado, si lo creyéramos de esta forma, no seas uno más, no seas un peoncito más, aunque hay peones muy valientes y muy potentes, pero no seas una pieza muy chiquitita dentro del tablero del juego, porque evidentemente estarás manipulado siempre. Si intentas comprender el juego, si aprendes las reglas, incluso puedes intentar vivir dentro o fuera del sistema de una forma mucho mejor posible, porque al final yo tengo claro que la finalidad del ser humano es intentar ser feliz y vivir lo mejor posible. Eso nos puede dar las pistas para seguir evolucionando. Pero si estás en un mundo, en un juego, en un simulador donde estás estancado y tu vida es solamente verla en 90 grados y no más, no tienes la perspectiva de lo que realmente hay en verdad en todas partes. Yo creo que el tema es intentar abrirlos más, no ser tan ignorantes en creer lo que te cuentan, pero el problema es este, Mag. El problema es que la generación de hoy en día está muy obsoleta en lo que realmente solo le enseñan, eh, sobre todo incluso en el colegio, te lo diría así de claro, porque los niños, bueno, yo lo digo en mi casa, pero veo que en todas las casas es igual, no tienen el mismo carácter en casa que en el colegio. Y donde están más horas del tiempo es en el colegio, no en casa. Entonces me Claro. preocupa. Y no lo digo por los maestros, lo digo por el sistema educativo, no por los maestros. Carles, la última, con esto cierro. ¿Está en juego la espiritualidad de la humanidad hoy en algún punto? Yo creo que ahora en día está 5-0, perdiendo 5-0, porque además la espiritualidad también está manipulada. Gran parte de la élite conoce perfectamente las formas de que el ser humano se pueda desviar de su corriente tal como la élite quiere, y una de ellas es el mundo espiritual. La propia espiritualidad crea modas espirituales para que tú creas que estás dentro del despertar y no lo estás. Entonces es preocupante. Ahora mismo la auténtica espiritualidad, que la hay, está bajo mínimos, pero de haberla, hayla. Bueno, Carles Torá, vamos a decir que esas son sus redes, Facebook, Instagram, Carles con K, Torá, termina con H, Carles Torá, síganlo porque tiene mucho, todo el tiempo está compartiendo algunas cosas, puede, otras no tanto,
pero se las ingenia para que, Uf, perdón, finalmente lleguen. cuesta horrores, pero la idea es que cada vez podamos ir a más hasta que algún día nos diga, che, hasta aquí, chico. ¡Bum! Claro, claro. Bueno, haremos lo que Y de podamos. hecho, muchas de las cosas sé que las estás comunicando en el face to face, ¿no? De frente, de cara a la gente, Es que no hay justamente otra. para evitar, no queda otra opción a veces, sí, es verdad. Así es, así es. Bueno, Carlitos Torá, qué placer haber charlado contigo. Hace tiempo nos debemos esta Sí, charla y cierto. bueno, vamos a traerte más seguido porque mis sentires tienes mucho para comunicar y hay muchas cosas que revelar y por qué no, también a través de este canal. Te Carles, que lo agradezco, haces muy bien. te agradezco. A ti, a Liliana, a todos los de Maga y adelante, seguir adelante. Mantra FM a tope, como decimos en España.